Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Siguiendo con su programa El País en Blanco de hoy, 1 de septiembre del año 2024, día del natalicio del doctor Joaquín Balaguer. Si hubiese estado vivo el doctor Balaguer, tuviera 118 años. El doctor Balaguer nació en 1906 y esa es la realidad de la vida. Entonces, es importante destacar esta importante figura de la política, de la economía de la República Dominicana, el que más ha durado en el gobierno luego de haber terminado la dictadura. El doctor Balaguer, con 22 años gobernando a la República Dominicana y dando cátedra a los políticos de cómo se dirige un país y mantener una economía estable a favor de los más desposeídos y haciendo grandes obras de infraestructura de la red pública, desarrollando al país sin tener que llegar a estos grandísimos endeudamientos que hemos visto luego de la partida del doctor Joaquín Balaguer. Ya iniciando directamente este segmento y anunciando rápidamente lo que ha sido este aniversario natalicio del doctor Joaquín Balaguer, un excelente presidente de la República Dominicana que pudo mantener la economía estable y haberla recuperado como la recuperó luego de ese desastre económico del doctor Jorge Blanco, eso fue tremendo, el desastre económico del doctor Jorge Blanco, y Balaguer viene y recupera la economía nuevamente. Por eso yo digo que Balaguer es el padre de la economía en la República Dominicana, porque con ese desastre económico del doctor Jorge Blanco y la poblada del 84, cuando la gente salió de vacaciones de la Semana Santa del 84 y cuando regresó el lunes encontró que todos los productos de primera necesidad habían aumentado de precio, algunos de ellos hasta un 200%, y la población se lanzó a la calle a protestar.
que esto se llamó la Poblada del 84, y el doctor Jorge Blanco, que dirigía los destinos del país, se había dejado manejar por el Fondo Monetario Internacional y llevó al país a una crisis tan enorme que le aumentó hasta un 200% a los productos de primera necesidad. El pueblo se lanzó a la calle y ordenó a la Guardia y la Policía Nacional salir a la calle a matar a las ciudadanía que protestaba, donde murieron miles de personas en manos de estos militares y policías, ordenados por el presidente de entonces, el doctor Jorge Blanco, por el Partido Revolucionario Dominicano, hoy Partido Revolucionario Moderno, PRM. Entonces, por eso hoy yo traigo por título a este segmento de su programa El País en Blanco: inicia el colapso del país en el segundo gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Oiga qué título traemos: inicia el colapso del país en el segundo mandato de gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que creo que no debería de ser así, porque si es Partido Revolucionario Moderno, no deberíamos estar retrocediendo, porque hasta ahora lo que tenemos es un retroceso enorme, y eso obligaría a que la ciudadanía le cambiara el nombre al PRM y pusiera Partido Revolucionario de Retroceso, PRR, Partido Revolucionario de Retroceso, PRR, porque en vez de ser moderno es de retroceso, porque lo que estamos es retrocediendo. Y hemos visto cómo en los últimos tiempos todos los servicios de la ciudadanía dominicana que estaban estables se han deteriorado, llegando a un punto donde, por ejemplo, vemos que no tenemos energía eléctrica permanente como teníamos hace 4 años atrás, que los apagones han regresado, la gente ha tenido que volver de nuevo a comprar los inversores, velas, aquellos que no tienen para comprar los inversores. Hemos visto que han comenzado las huelgas exigiendo energía eléctrica en diferentes puntos del país. Esta semana que concluyó ha sido la semana más amarga para el gobierno del presidente Abinader y el PRM, porque todos los servicios se han enfocado en el deterioro y el gobierno no ha resuelto absolutamente nada. Por eso esta semana los expertos en política pública han denominado que ha sido la semana más amarga hasta ahora del gobierno del presidente Luis Abinader. Ahí hemos podido ver que en esta semana el deterioro de los apagones, este deterioro de la energía eléctrica, la facturación más cara, huelga en diferentes pueblos del país exigiendo energía, la escasez del pollo,
y los altos precios de esta carne que consumen los más desposeídos del país, hemos visto que se agregó el caos del tránsito y el colapso del sistema de semáforo en la capital dominicana y en Gran Santo Domingo el pasado viernes. Esto fue un caos tremendo, un desorden, y el gobierno a nadie le ha dado respuesta de qué fue lo que pasó. Un caos nunca visto. También pudimos ver en esta semana la protesta hecha por la ADP en San Juan pidiendo la renuncia o destitución del ministro de Educación, Ángel Hernández, por el colapso que tiene el sistema educativo, el deterioro, la falta de capacidad o la ineptitud de este funcionario, que no sabemos cuál es el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader con Ángel Hernández, porque aunque Ángel Hernández corresponda a los intereses de la vicepresidenta, pero ya es demasiado la situación en la cual está el sistema educativo dominicano. Hemos podido ver ahí en esta parte del sector educativo donde tiendas particulares han estado vendiendo los uniformes de los estudiantes de la red pública, y el gobierno a nadie le ha dicho nada. ¿Qué fue lo que pasó con el robo de estos uniformes y zapatos de los estudiantes para que sean vendidos en tiendas particulares? Pero a nadie le importa esto y es una situación preocupante. También hemos visto la negatividad que ha tenido el presidente Abinader con los mismos congresistas de su gobierno o de su partido de la modificación a la Constitución para la eliminación de más de 50 curules, que estos no están de acuerdo con eliminar todas estas curules porque eso le va a perjudicar a ellos mismos. Y creo que es una posición importante la de los mismos diputados, porque si ellos aprueban esta eliminación de estas 53 curules, se están amolando cuchillos para su propia garganta. Pero la situación es esa: el presidente ha encontrado una oposición dentro de su mismo partido por querer eliminar esta cantidad de curules. Y eso es importante, porque yo soy de los que pienso que mientras más congresistas hayan, mucho mejor es la fiesta de la democracia, y de los partidos políticos no deben permitir esta intromisión del poder ejecutivo al poder más importante que tiene la República Dominicana, que es el principal poder del Estado, que es el poder legislativo. También hemos visto el deterioro de la salud y el deterioro de la inseguridad ciudadana. Todos estos puntos le han caído encima al presidente Luis Abinader, momento en que no esperaba esta situación, conjuntamente con la recesión económica que está acabando con el pueblo dominicano, la falta de circulante en la calle. Porque cuando se trata de la recesión económica, no es más que la reducción general de los bienes y servicios en el mercado, en una sociedad. Y eso es preocupante, porque una economía en recesión como la que tenemos en la República Dominicana
a mí me preocupa bastante, porque cómo es posible que vamos a tener una recesión económica tan fuerte como la que tenemos, teniendo un presidente economista, que yo creo que eso no debería suceder, pero lamentablemente la situación es esa. Entonces, yéndonos a ese tema principal, que ha sido el tema de los apagones en toda la geografía nacional, esto es preocupante porque ya los apagones no tienen lugar ni hora, suceden en todo el territorio nacional, sin importar que sea de clase alta, clase media o clase baja. En cualquier momento tenemos apagones de 4, 8, 10 y hasta 12 horas, dependiendo del sector en el cual usted viva. Y esto es preocupante porque esto era un tema que ya estaba resuelto en el gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina le entregó a Luis Abinader en el año 2020, en medio de una pandemia donde toda la población estaba cerrada, porque la parte más dura de la pandemia fue la que manejó Danilo Medina, no la que manejó el presidente Abinader, sino Danilo Medina, y la población entera estaba trancada en su casa, consumiendo energía, prohibido cobrarle la luz a la gente por la pandemia que había, y aún así teníamos luz 24 horas en el país entero, dando los servicios de Punta Catalina recién construida, dándole energía al país. Y entonces vemos que 4 años después ha vuelto el proceso de los apagones. Todos aquellos ciudadanos que ya habían votado los inversores, que se dañaron por falta de uso, ahora están comprando inversores de nuevo. Y eso es preocupante porque un país sin energía eléctrica no avanza, no se desarrolla. Pero entonces vemos el escándalo que hay con Celso Marrancini, el hombre que más daños le ha hecho al sistema eléctrico nacional, con un grupo de inversionistas privados o empresarios de la energía, los famosos generadores, que en el gobierno de Leonel Fernández acabaron con este país, y eso fue preocupante. Y Luis Abinader, esa es la persona que pone en el sistema eléctrico. Ahora mismo vemos el deterioro que hay, que yo entiendo que no es más que una forma de seguir destruyendo el sistema eléctrico nacional para vendérselo o regalárselo a precio de vaca muerta al sector empresarial. Esa es la estrategia del presidente Abinader y el PRM. Es deteriorar el sistema eléctrico, volverlo un sistema que no funciona, un sistema colapsado, para entonces regalárselo a precio de vaca muerta al sector privado, a los empresarios. Y eso es preocupante, y el pueblo tiene que estar pendiente, porque en este gobierno el presidente Abinader no se ha invertido en el sector eléctrico. Y recuerdo la oposición que le hacía el PRM a Danilo Medina y la cantidad de críticas para que no se construyera Punta Catalina. Y en el día de hoy hemos visto que se necesitan varias Punta Catalinas más. Pero en este gobierno no le importa eso, porque lo que le importa es deteriorar este sistema eléctrico para vendérselo o regalárselo a precio de vaca muerta al sector empresarial. Por eso fue que ustedes pudieron ver que lo primero
que hizo Luis Abinader fue inventarse un proyecto de la famosa alianza público-privada para robarle los bienes del pueblo dominicano y regalárselo a los empresarios. Y eso es preocupante, porque aquí ninguno de los empresarios quisieron invertir en el sistema eléctrico, en las construcciones de Punta Catalina 1 y 2, cuando los recursos a Danilo Medina se le agotaron, que llamó a los empresarios a invertir en Punta Catalina. Nadie quiso invertir, porque lo que necesitaban era que Punta Catalina no se hiciera para seguir acabando con el pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Entonces, esta situación ha retrocedido. Por eso digo que no podemos o no debemos llamar PRM, Partido Revolucionario Moderno, sino que debemos de llamarlo PRR, Partido Revolucionario de Retroceso, porque lo que hemos estado viviendo en estos gobiernos del presidente Abinader ha sido un retroceso en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. Y esa es la realidad. Esto es preocupante. Otro punto que es muy importante destacar ha sido la escasez de los pollos. Hace unos cuantos meses atrás, el gobierno mandó a matar una cantidad de gallinas ponedoras, que no hace mucho tiempo. Una cantidad de gallinas ponedoras la mandaron a matar, que el gobierno la compraba y se la daban a la gente. Incluso llegaron a vender gallinas de esas a 50 pesos de la gallina ponedora, porque había una sobreproducción de pollo y de huevos. Pero eso no era más que un entramado, como yo lo decía, para que entonces los productores de pollos y huevos aumentaran los precios. Eso yo lo decía en esos momentos que estaban vendiendo la gallina ponedora a 50 pesos, que toda aquella gallina que había comprado el gobierno y que le pagó una cantidad de millones de pesos a estos productores para que mataran estas gallinas ponedoras. Entonces, en el día de hoy estamos escuchando y observando que no hay pollo, que hay una escasez y que el precio ha aumentado extraordinariamente, y entonces esto ha preocupado y ha perjudicado a la clase más desposeída de la República Dominicana, que normalmente son los quienes pueden comprar o podían comprar carne de pollo. Y esto es preocupante. Esto es preocupante. Estamos observando y estamos viviendo una situación donde tenemos un gobierno enemigo de los más pobres de la República Dominicana. Y esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, pero al gobierno nada de esto le importa. Y eso es preocupante, muy preocupante, esta situación de los altos precios del pollo y los huevos en la República Dominicana a raíz de esa medida del gobierno de mandar a eliminar una cantidad de gallinas ponedoras. Esto es preocupante, esta situación, porque esto no es más que una forma para que los ricos aumenten su fortuna a causa de la costilla de los más pobres del país. Eso es preocupante. Igual vemos la situación que está pasando el sistema educativo dominicano. Las clases iniciaron la semana pasada, pero nosotros estamos observando la cantidad de niños que se han quedado fuera de las aulas porque no tenemos aulas suficientes para que esos niños estén aprovechando y recibiendo el pan de la enseñanza.
Esto es preocupante porque en las pasadas administraciones de Danilo Medina no sucedía esto, porque Danilo se encargó de construir una cantidad de escuelas necesarias e importantes para que un niño no quedara fuera de las aulas por falta de espacio. Entonces, pasaron 4 años del presidente Abinader y se convierte el gobierno del PRM en el gobierno que menos aulas haya construido en la historia de la República Dominicana. En 4 años el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM se convierte en el principal gobierno de la República Dominicana que menos aulas hayas construido en el país, a pesar de una cantidad de escuelas que dejó la administración de Danilo Medina de alrededor 26,000 aulas en las fases finales para que un niño no tuviera una escasez de un espacio. Pero en este gobierno nada de eso importa, porque lo que importa es un negocio con la educación, un negocio para que entonces los centros educativos privados tengan que recibir niños de esto a través de un negocio de bono de los $500 como el gobierno ha anunciado para la escuela privada. Situación que esto no alcanza absolutamente para nada, ni siquiera para el primer pago del mes y la compra de los útiles que necesita este niño para poder ingresar a una de esas escuelas privadas. Entonces, esta es una forma que demuestra la irresponsabilidad del gobierno de dejar de construir las escuelas de la República para entonces pagar dinero alquilando edificaciones privadas para que un grupo de mafiosos consiga el dinero del Estado y no se preocupen en terminar las escuelas del pueblo. Llegando a un punto con un inepto como el ministro de Educación, Ángel Hernández, llegando a devolver cantidad de millones de pesos porque no encontró dónde invertirlo en el año escolar y tenemos miles de escuelas sin terminar por falta de gerencia. Esto es preocupante. Lo que está viviendo el sistema educativo dominicano nunca lo había vivido con una deficiencia tan grande. Yo no entiendo cuál es el compromiso del presidente Luis Abinader con ese señor que se llama Ángel Hernández, ministro de Educación. Esa huelga que vimos el pasado jueves en San Juan de la Maguana, donde una cantidad de profesores a través de la ADP protestan para que sea destituido el ministro de Educación por los abusos y la ineptitud y falta de gerencia que hay en ese ministerio, y a Luis Abinader eso no le importa nada. El colapso que tiene el sistema educativo dominicano no es culpa de Ángel Hernández, eso es culpa del presidente Luis Abinader, que no ha cambiado a esa persona, porque el presidente es el jefe, y a raíz de tantos problemas y tanta queja y tanta lucha y tanta denuncia y tantas protestas de este inepto en el Ministerio de Educación, que lo único que ha hecho es transferir una cantidad de millones de pesos del erario público a su universidad privada, y esto pasa sin pena y sin gloria, y eso es preocupante. Pero al presidente Abinader eso no le importa, porque ese es dinero del pueblo y eso no le importa. Y cuando se descubre esta situación,
Ángel Hernández dice que ese dinero pasó para que los profesores hagan maestría en su universidad privada, es decir, un negocio con la educación, y esta persona aún sigue ahí. La deficiencia y la incapacidad que ha demostrado Ángel Hernández es culpabilidad o responsabilidad del presidente Abinader, porque aunque Ángel Hernández responda a los intereses de la vicepresidenta de la República, pero ya lo demasiado hasta Dios lo ve. Y esto es preocupante, lo que está viviendo el sistema educativo dominicano. Mientras ellos están negociando con la educación, a los niños no se le da el pan de la enseñanza que la Constitución así lo ordena. Esto es preocupante y tenemos un país que va de mal en peor. Como yo he dicho, es del inicio del colapso del país en el segundo gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Y esta es la situación. ¿Cómo es posible que podamos estar viviendo esta situación tan calamitosa? Esto es preocupante a su vez por la situación de que tenemos un gobierno que nada le importa. Aquí tenemos una noticia que salió hace apenas minutos. Esta noticia es de Dajabón y la voy a leer íntegra, como está en diferentes medios de comunicaciones, que lo veremos como titulares mañana en los principales periódicos de circulación nacional, ya sean impresos o digitales. El diputado de la provincia de Dajabón, Tony Bengoa, denunció este domingo que permanece abierta la excavación llena de agua de una escuela en construcción en el barrio Norte, donde 3 niños murieron ahogados en el 2015. El legislador del Partido Revolucionario Moderno, PRM, expresó lo penoso que es que al día de hoy estas lagunas estén abiertas. Señores, esto es una escuela que está en construcción desde la administración de Danilo Medina en el año 2015, como lo dice, es un diputado del PRM que lo está diciendo, Tony Bengoa, lo está diciendo y ustedes lo verán en todos los periódicos. Y entonces esta escuela en construcción, 4 años de gobierno del presidente Luis Abinader, y esta escuela no se termina, aún con una situación que hicieron una excavación que dice el diputado que es de aproximadamente 20 pies de profundidad y que 3 niños se ahogaron en esta laguna a través de esa excavación y el gobierno no le ha importado nada de esto. Y ese diputado del PRM que ama su provincia, que no sé quién es, no lo conozco, pero ama su provincia porque pude leer la información completa y él ha hecho lo llamado en otras oportunidades y al gobierno esto no le ha importado porque tenemos una situación de un gobierno de inepto y esto es preocupante. Esto es preocupante, la ineptitud, y no sabemos qué va a suceder. Por eso es que él le ha llamado a este programa Inicia el colapso del país en el segundo gobierno del presidente Abinader, porque no hay ninguna razón para que este gobierno del presidente Luis Abinader mejore, porque es que los funcionarios que tiene ahí fueron los mismos funcionarios de hace 4 años y que la mayoría son funcionarios muy malos, salvo honrosas excepciones, y esto es preocupante. Eso es el sistema educativo dominicano.
en esta administración del presidente Luis Abinader y el PRM. Una vergüenza, un desastre y un retroceso. Otro tema que no podemos dejar de analizar muy de cerca y ha sido el tema de los semáforos. Señores, este viernes colapsaron todos los semáforos del Gran Santo Domingo. Y eso fue preocupante, el caos que había aquí en la ciudad. Y lamentablemente, con este caos y este desorden de colapso de los semáforos en el Gran Santo Domingo, y no habían agentes de la DGC para dirigir el tránsito, que fue un total desorden, y así mismo siguió el sábado, en el día de ayer. Esto es preocupante y que todavía al día de hoy no tenemos una información del gobierno de qué fue lo que sucedió con el colapso del sistema de semáforo en el Gran Santo Domingo. Esto es preocupante. Esto es muy preocupante, por eso vimos la cantidad de apagones, la cantidad de tapones en todas las principales calles del Distrito Nacional y la provincia, es decir, el Gran Santo Domingo, y esto fue preocupante y desorden, y el gobierno todavía no ha dado respuesta de qué fue lo que sucedió. Pero más aún, no hay forma de que se tenga esperanza de que esto vaya a mejorar, porque ahí en el Intran, a quien el presidente puso, fue un señor que no dio pie con bola en el sector eléctrico. Y esto es preocupante. A Morrison, el señor Morrison, que fue llevado del sector eléctrico al Intran, pero Morrison no sabe nada de ese transporte, y el presidente Abinader lo pone a dirigir el Intran. Y esto es preocupante, porque una persona que no sepa nada de transporte, ¿cómo el presidente lo pone a dirigir el tránsito en la República Dominicana? Morrison no sabe nada de esto y fue un hombre fracasado en el sector eléctrico. Miren el bochinche que tienen Celso Marrancini y Morrison en el sector eléctrico por la ineficiencia de estos funcionarios, pero el presidente Abinader lo que hizo fue que lo nombró en Intran para que desde Intran entonces siga el desorden y el caos. Pues porque no buscaron una persona con experiencia, una persona que pueda hacer un trabajo que sea eficiente. Entonces en el Intran y el transporte vamos a seguir con el mismo caos, el mismo desorden, de mal en peor, porque el presidente nombra gente que no tienen capacidad ni decisión para mejorar los servicios de la sociedad. No, ponen ahí a una persona que ya fracasó. Entonces este es un organismo que viene de fracaso en fracaso, porque ahí estaba Hugo Vera, se hizo un escándalo con el robo de una cantidad de miles de millones de pesos y fue suspendido, pero tampoco se ha dicho en qué está ese proceso. Aparentemente fue enviado a su casa y para esto no hay justicia independiente de que puedan investigar qué pasó con Hugo Vera y esos más de 1.300 millones de pesos, ¿dónde se fueron? Y eso es preocupante, pero al gobierno no le importa nada de eso, porque el gobierno del amiguismo, el gobierno en contra del pueblo, el gobierno en favor de los ricos. Entonces, en este gobierno que tiene un escándalo de corrupción, lo que hace es que esas personas
se suspende y se envía a su casa con el dinero del pueblo y nadie lo investiga. Y se le vende al pueblo que es un gobierno en contra de la corrupción. No, este es más corrupto que lo que pasaron. Porque entonces, en vez de procesarse esa gente, se envían a su casa con el dinero del pueblo. Y por eso vemos un listado de funcionarios de Luis Abinader que han sido sacados del gobierno por escándalo de corrupción, pero ninguno ha sido sometido. Lo envía a su casa con la cantidad de dinero que desapareció. Y eso es preocupante. Entonces, esa es la situación que tenemos en el Intran. Es una situación que no vamos a tener solución con esta persona. Morrison debió haber hablado ya y decir qué fue lo que sucedió, cuál va a ser la solución para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones de colapso en el sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. Pero todo está bien y a nadie le importa esto. Y esto es preocupante, muy preocupante. Entonces, mientras estemos así, todo anda manga por hombro, a nadie le importa nada. Esto es una situación que va de mal en peor, de mal en peor. Y no hay forma de mejorar esto. Porque son situaciones que quien la dirige es directamente el presidente. Y mientras el presidente tenga todo este equipo de un grupo de funcionarios malos que no funcionan, tendremos un gobierno malo, un gobierno que no va a traer soluciones al país, un gobierno que seguirá el caos que ha tenido el país en estos 4 años del presidente Abinader, y así seguirán los 4 años que ya iniciaron. Porque ya en esta situación el gobierno no tiene razón para estar echándole culpa a los gobiernos de las administraciones de Danilo Medina, porque tiene tiempo más que suficiente para poder resolver los problemas y lamentablemente no se ha resuelto nada. Y esto es preocupante, muy preocupante esta situación, y creo que por eso la crisis y el colapso del país en estos 4 años del presidente Luis Abinader y el PRM se van a seguir empeorando en contra de los ciudadanos dominicanos, y que Dios tenga piedad de este pueblo y nos coja bien compensados, porque el colapso en la República Dominicana a través de este gobierno, el presidente Luis Abinader en su segundo mandato, es totalmente en contra del pueblo dominicano.